Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a un nuevo culto online, a una nueva reunión de las iglesias de Barcelona, Pleno Evangelio y de Santa Perpetua de Vencer. Y la verdad es que es una alegría poder volver a juntarnos, aunque sea pues desde casa por los confinamientos, porque no podemos salir pues de nuestras comarcas, pero aún así es una alegría, aunque sea pues separados y desde casa, poder tener un tiempo en el que podemos dedicarlo para bendecir al Señor, para tener un tiempo de cantar, de alabar al Señor, de escuchar la Biblia, también de orar en casa, y siempre es bueno que dediquemos este tiempo de toda la semana. Pues ahora pues nos habrán pasado cosas buenas, cosas malas, pero que los miércoles, los viernes y los domingos, ahora ya que podemos ir presencial, pero que dediquemos este tiempo, porque aunque estemos separados, la iglesia se sigue juntando cuando nosotros estamos, así que es bueno que dediquemos y que apartemos un tiempo para juntarnos, aunque no podamos estar físicamente juntos. Así que vamos a presentar este tiempo en oración también, pidiendo al Señor que Él sea el que dirija todo, que queremos glorificarle, y también pues que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos una vez más, Señor, a ti, y aunque estemos separados, nuestro corazón, Señor, se une a ti, a ese viñedo, Señor, y queremos estar unidos por medio de tu savia, de tu sangre, Señor, y por eso te presentamos todo este tiempo, todo lo que vamos a hacer en esta tarde, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea bendecido, para que tú nos ayudes, Señor, a olvidar, pues por un momento, esas preocupaciones que a veces hay, a depositarlas a los pies de la cruz, donde sabemos que encontramos descanso, donde encontramos el socorro que nuestra alma necesita, y sabemos que si los dejamos en tus manos y descansamos en ti, vamos a poder tener un buen rato, un buen tiempo, Señor, y unos buenos días. Así que te presentamos todo este tiempo para que tú lo dirijas y para que tu nombre, Señor, también sea muy bendecido y muy exaltado. Amén. Amén. Pues nada, como decía, vamos a dar paso al grupo de alabanza que nos va a guiar en un par de canciones, así que aprovecha este tiempo para alabar a Dios en tu casa, para bendecirle, para cantarle y también para preparar tu corazón para lo que va a venir después con la predicación, y que preparemos nuestra vida para que el Espíritu Santo también nos pueda hablar. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aquí, aunque mis manos
pues vamos a seguir adelante y vamos a tener también ahora un tiempo en el que vamos a meditar en la Biblia, y me gustaría, pues como siempre hacemos, empezar con una oración para que, pues como hemos dicho también al principio, el Espíritu Santo hable en nuestra vida, que nuestro corazón esté preparado, que estemos con los oídos abiertos, con el corazón preparado como una buena tierra para que caiga la semilla, que crezca y que pueda dar un buen fruto de cristiano, de que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, te presentamos este tiempo también, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y además nos acercamos a tu palabra, Señor, a tu revelación, al lugar donde tú te has querido, pues, presentar para que nosotros te conozcamos por medio de Jesús. Así que te pedimos que este tiempo también, pues, sea dirigido por ti, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, y Señor, pues, ayúdanos a ser, pues, personas que estén con los oídos bien abiertos, con el corazón preparado, y que el Espíritu Santo penetre en nuestro interior, que haga que la palabra sea esa espada de doble filo que penetre hasta lo profundo de nuestra alma, transformándonos, cambiándonos, santificándonos y haciéndonos crecer más y más, Señor. Amén. Amén. Me gustaría, antes de empezar, bueno, ya en este principio, hacer algo que, si lo hacemos en la iglesia es más normal, pero que quizá hacerlo, pues, a través de YouTube es un poco más raro, pero creo que va a funcionar igualmente. Voy a decir una frase y me gustaría que cuando yo la acabe, tú la acabes del todo con una palabra. Es decir, imagínate que yo digo el coche es, pues tú dices rojo, azul, amarillo, bonito, feo, lo que tú quieras, ¿vale? Pues yo voy a decir una frase y me gustaría que, si puedes, si no estás pues en algún sitio donde no puedas hablar en voz alta, si estás con otras personas, creo que tiene más sentido incluso, digas en voz alta cómo acabas la frase para que todos veamos un poco lo que decimos. Ahí va. La frase es: Dios es... Estoy casi seguro que en más del 80% de los que estáis viendo esta predicación habréis dicho amor. Y no es porque yo sea muy listo, ni porque os esté leyendo la mente, ni porque tenga ningún tipo de poder, sino porque cuando vas a Google y pones Dios es, la primera respuesta que sale es amor, y tiene más de 330 millones de resultados, la frase Dios es amor. Así que lo más probable es que la mayoría hayamos dicho Dios es amor. Y ahora retomaré y la haré con esto. Empezamos una nueva serie, la semana pasada acabamos el libro de Ruth, y si habéis visto el título de la predicación, creo que tampoco se va a ajustar exactamente a lo que vamos a hablar en esta tarde, pero sí que se ajusta a donde quiero enfocar la serie y a lo que creo que la Biblia nos habla, por medio de los textos que iremos semana tras semana pues leyendo y meditando en ellos. Y el título es Conociendo al Dios verdadero. Así que os voy a pedir una pequeña licencia, y es que hoy igual me alargo un pelín más, porque sobre todo en la introducción quiero dejar muy claro y quiero explicar muy bien por qué creo que necesitamos, y yo el primero, esta serie. ¿Por qué necesitamos conocer al Dios verdadero? La frase que hemos acabado antes, si has dicho amor o cualquier otra cosa, seguro que lo que has dicho es verdad. En ningún momento voy a poner en duda que si tú has dicho que Dios es amor, voy a decir que Dios no lo sea. Dios es amor. Pero déjame explicarte algo que pasó hace ya mucho tiempo, muchos años atrás. Es un suceso que se narra en Éxodo 32. En el contexto, Moisés ha subido al monte Sinaí, Dios le está dando la ley, Dios le está dando las tablas con los 10 mandamientos, y pasa mucho tiempo y Moisés no vuelve. Así que el pueblo se empieza a poner nervioso, y va Aarón y le dice: Aarón, haznos unos dioses que nos guíen y que estén con nosotros. Así que Aarón empieza a recoger oros pues, de todos los que eran del pueblo, de los pendientes y de diferentes pues, joyas que tenían, los funde y construye un becerro de oro. Y en los versículos 4 y 5 dice así: Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Cuando leemos esto, claramente vemos que Aarón se equivoca haciendo este becerro de oro, pero si lo analizamos, la intención que había en su corazón no era una mala intención. Él había construido un becerro de oro, pero él está dedicando la fiesta a Jehová. Él no está intentando crear otros dioses ni meter ningún otro dios diferente, él está intentando darle forma al Dios que les había librado de Egipto. ¿Y por qué lo hace por medio de un becerro? Bueno, pues porque ellos han estado muchos años en Egipto, han visto como los dioses de allí, muchos de ellos tenían forma de animales, y los egipcios le rendían culto a estos. Así que el resto, pues,
ya sabemos cómo acaba, sabemos que Moisés baja, que destroza las tablas de la ley, que destroza el becerro, y que todo se acaba. Pero la idea al final que Aarón tenía, y con una buena intención, aunque obviamente hizo mal, fue convertir a su Dios, al Dios de Israel, en un Dios egipcio más. Así que esto demuestra que Aarón sabía de Dios, pero no conocía realmente a Dios. Y ahora déjame dar un salto en el tiempo, irme al año 2021, a nuestra actualidad. Porque dirás, bueno Ángel, hoy en día no vivimos rodeados de altares pues de becerros, de ranas y de otro tipo de animales a los cuales la gente se va y se postra y adora, y es verdad, por norma general, sí que quizá la Iglesia Católica pues tiene sus santos, tiene sus vírgenes, alguna otra religión tiene sus estatuas, pero cuando vas por la calle no ves a gente que vaya a adorar a ninguna imagen. Y creo que tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los dioses de hoy en día, de nuestro siglo, de nuestro tiempo? Si nos fuésemos a los años 90, encontraríamos que los dioses eran cantantes, eran deportistas, pero creo que hoy en día ya ni siquiera esos se han convertido en dioses. Los dioses actuales son muy diferentes, son intangibles. Tenemos Internet, tenemos Instagram, tenemos Netflix, cualquiera de las otras plataformas que hay del mismo estilo, tenemos la política, dioses que realmente no exigen nuestra adoración, sino que ellos se encargan de satisfacer nuestras necesidades. Los dioses de Egipto eran dioses a los cuales había que rendirle culto. Los dioses actuales son dioses que nos rinden culto a nosotros, que nos dan lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos. Y entonces, hilo ahora con la primera pregunta, cuando decimos, acaba la frase Dios es, las respuestas más comunes son amor, gozo, fiel, misericordia, Dios es bueno. En cambio, poca gente responderá que Dios es celoso, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es recto, que Dios es perfecto. ¿Y sabéis por qué? Porque hemos querido convertir al Dios de la Biblia en un Dios de la actualidad, en un Dios como los dioses que nos rodean, en un Dios que venga a satisfacer nuestras necesidades. Y por eso creo que necesitamos conocer al Dios verdadero, porque mientras sigamos convirtiendo al Dios de la Biblia en un Dios normal, que viene a satisfacer nuestras necesidades, la Iglesia y los creyentes, tú y yo el primero, vamos a seguir quietos, vamos a seguir cómodos, vamos a seguir dormidos y vamos a seguir inactivos. Y la Iglesia de hoy en día necesita conocer al Dios verdadero para espabilar y para impactar la sociedad en el que vivimos. Y en las próximas semanas, calculo que serán 14, 15 semanas, será un tiempo largo, esta serie va a durar bastante, lo vamos a hacer siguiendo la aparición de alguien que es alguien extraño en la Biblia, que no se sabe mucho de él, y que quiero presentaros en esta tarde. Y vamos a hacerlo en el capítulo 32 de Job, y iremos avanzando por el discurso de esta persona, de este personaje llamado Eliú, y llegaremos al capítulo 42. Estos 10 versículos calculo que nos llevarán entre 13 y 15 semanas más o menos, en poder abarcarlos, poder meditar, y por medio de ellos poder conocer al Dios verdadero. Así que si tienes Biblia y lo quieres buscar, pues en Job capítulo 32, dice así el texto: cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Bucita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira también contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros 3 eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Bucita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay en vosotros quien redarguya a Job, y responda a sus razones. Para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien,
Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se le fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. El inicio de este capítulo 32 nos introduce a una nueva parte del libro de Job, y también creo que nos sirve como una ventana para mirar hacia atrás y ver qué es lo que ha pasado. En el capítulo 1 y 2 de Job, vemos cómo se presenta a Job como un hombre recto y temeroso de Dios, quien forma parte, sin comerlo ni beberlo, de una apuesta cósmica. Dios permite a Satanás que toque todo lo que tiene y que incluso su salud corra riesgo, siempre y cuando él no llegue a morir. Así que vemos como Satanás toma esta partida que Dios le permite y vemos el declive de Job. Vemos como un Job que está firme en Dios, de repente empieza a hablar de que preferiría no haber nacido, que muchas veces levanta un clamor de queja hacia Dios, y por otra parte vemos a tres amigos que tenían una muy buena teología. Incluso creo que puede ser que tuviesen unas buenas intenciones, que intentan confrontar a Job con el pecado que le ha llevado a esa situación, pero que lo hacen de la manera errónea. Ante esto, Job, una y otra vez ante los argumentos de sus tres amigos, él defiende su propia justicia y se defiende de su situación. Y este es un resumen súper rápido de los primeros 31 capítulos de Job. Job se ha estado defendiendo. Él no considera que haya hecho nada malo por el cual deba estar en la situación en la que él está. Así que se defiende y sus amigos finalmente dejan de hablar, ya no tienen nada más que decirle, nada más que aportar. Y creo que la actitud de Job es algo que debemos revisar en nosotros. Job se defiende y se denomina a sí mismo como justo. Y como veremos en las próximas semanas, este era su gran problema. Su gran problema era su corazón. Él se consideraba que era bueno. Como digo, creo que nosotros también tenemos que revisar esto en nuestras vidas. ¿Cómo respondes cuando alguien te acusa? ¿Cómo respondes cuando alguien te llama la atención? ¿De qué manera reaccionas cuando alguien te dice, oye, esto que has hecho está mal? Porque, ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Las tenemos en cuenta? ¿O las despreciamos porque ante nuestros ojos, al igual que Job, somos justos? Creo que debemos ser prudentes y debemos siempre, cuando alguien nos confronta, al menos poner en tela de juicio nuestro corazón, estar abiertos a autoexaminarnos, porque muchas veces, incluso las cosas que nos digan de mala manera, a veces revelan cosas de nuestro interior, que tienen que salir y que tienen que ser cambiadas. Cuidado con creernos justos a nuestros ojos, como pasaba con Job. Así que estos tres amigos han dejado de hablar, ya se han cansado de intentar convencer a Job, y entonces aparece un nuevo personaje en el libro, alguien que, como he dicho al principio, no se sabe nada de él, y que seguramente no estaba allí desde el principio de las conversaciones, porque si no, probablemente quien relata el libro lo habría nombrado cuando nombró a los tres amigos, habría dicho estos tres amigos y Eliú. Pero claramente él ya llevaba un tiempo escuchando estas conversaciones, y los versículos 2 y 3 dicen, entonces Eliú, hijo de Baraquel Bucita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y es que vemos que la ira de este hombre estalla contra todos los que están allí. Por un lado, Eliú estalla contra Job. Aunque ninguno de los que está allí conoce el cuadro completo y lo que está pasando, Job ha llegado a un punto en el que su autojustificación es tan grande que resuenan unas palabras, resuena una idea en todas sus palabras. Dios se ha equivocado conmigo. Y esto hace que la ira de Eliú se encienda. Y creo que esto es algo de lo que tenemos que tener cuidado, porque cada vez que nosotros abrimos la boca en oración o cuando no estamos orando, le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación? O cualquier otra frase de este estilo que todos hemos dicho en alguna ocasión, lo que estamos diciéndole a Dios es, Dios, te estás equivocando,
y estás haciendo mal las cosas. Yo soy demasiado bueno para estar en esta situación, estás siendo injusto conmigo. Cuidado con justificarnos más de lo que podemos justificar a Dios. Cuidado con pensar que nuestra justicia y nuestra manera de hacer las cosas es mejor que la de Dios, porque tú y yo somos pecadores. Así que realmente, cualquier cosa que nos pasara está justificada. Si Dios nos destruyera, hemos quebrantado su ley, está en todo su derecho, pero aún así Dios sigue teniendo misericordia, aún así Dios sigue teniendo paciencia, para que todo aquel que cree en el nombre de Jesús sea salvo. Así que en esta tarde, si tú no crees en Jesús, examina tu corazón, date cuenta de tu pecado y ve a la cruz a pedir perdón y responde en arrepentimiento y fe en que Jesús puede perdonar tu pecado, en que Él murió y resucitó al tercer día. Pero la ira de Eliú no solo va contra Job, también va contra estos amigos, unos amigos que durante todo su discurso se han dedicado a condenar a Job y a decirle que él está en esa situación por algún pecado que él ha tenido que cometer. ¿Tenían ellos razón para pensar esto? Es posible que sí. Ellos ya tenían la ley de Dios, y Dios hace un pacto con Israel, que se narra en Deuteronomio 28, no lo vamos a leer, en el que si el pueblo hacía lo correcto, Dios les bendecía. Si el pueblo hacía lo incorrecto, Dios les maldecía. Ahora bien, esto no tenía que ver nada con la salvación, esto tenía que ver con las bendiciones materiales que Israel iba a disfrutar en la tierra, y de su prosperidad en la tierra donde habitaran. Vemos que cuando hace mal, llegan otros pueblos, los conquistan y los llevan en cautiverio. Dios siempre acaba salvándolos, rescatándolos y volviéndoles a darle prosperidad hasta que se vuelven a torcer, y esto vemos cíclicamente en todo el Antiguo Testamento, que esto sucede así. Así que teniendo esto en mente, ellos podían pensar, no, es que Job ha tenido que hacer algo malo para acabar en esta situación, si no nos explica que este hombre acabase tan mal. Pero como Eliú va a demostrar en los próximos capítulos, en realidad lo que Dios está haciendo es revelar el pecado que hay en el corazón de Job. Este pacto de hacer bien y recibir bendición, y hacer mal y recibir maldición, fue un pacto de Dios con Israel en aquel tiempo, para un pacto material, de bienes materiales. Así que tengamos cuidado cuando juzgamos a quienes están pasando pruebas, porque muchas veces podemos acabar diciendo algo que no es cierto. Muchas veces podemos acusarles de hacer cosas malas, cuando realmente su situación quizá no tenga nada que ver con esto. Igualmente, a veces decimos, es que esto me ha pasado porque hubo un día que hice aquello malo y ahora Dios me está castigando. Cuidado con esto, porque Dios no es un Dios que venga con la vara a atizarnos cada vez que hacemos algo mal, no está con un trueno esperando a ver si alguno hace algo mal para tirarle un trueno y castigarle. El pecado tiene consecuencias, claro que sí. Y Dios muchas veces trae disciplina, pero no es un hecho de dar un castigo por haber hecho algo mal, sino que Dios utiliza la disciplina como un medio para revelar nuestro pecado. Pecados que sin esta disciplina quizá no saldrían a la luz, y llevarnos a ser más santos. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 10, 11, y aquellos, ciertamente hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que vemos que toda la disciplina que Dios trae tiene un objetivo, que es que participemos de su santidad, que cada vez nos parezcamos más a Él, que el pecado que hay en nuestro interior se revele, nos demos cuenta, nos arrepintamos y cambiemos. Así que cuando veas a alguien pasar pruebas, no pienses es que ha hecho esto o es que ha hecho otro. Cuando Dios te permita que pases pruebas, no pienses es que hice aquello tal día. Jesús ya ha pagado por nuestro pecado. Si nosotros tuviésemos que pagar por él, entonces el sacrificio de Jesús no valdría de nada. Por supuesto que el pecado tiene consecuencias, y a veces Dios manda disciplina para que espabilemos y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal, pero en ningún caso es como para pagarle algo a Dios. Jesús ya se ha encargado de eso. Pero la disciplina nos ayuda a santificarnos. Así que la ira de Eliú se enciende. Dice los versículos 4 y 5, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y creo que aquí nos da
un vistazo a cómo era este Eliú. Era una persona prudente. Como he dicho antes, no sabemos cuándo apareció, pero sí que hizo algo: respetar a los que eran mayores que él. Eliú fue prudente y dejó que los más mayores, los que debían tener más sabiduría, hablaran. Y creo que esto también es algo lo que podemos aprender. Hoy en día, y quizá los que somos jóvenes, y creo que cuanto más jóvenes más listos nos creemos y más parece que sepamos, nos creemos que sabemos todas las cosas, que nadie puede darnos lecciones. Vivimos en la época de Internet, en la época de la información. ¿Quién va a venir a decirme a mí algo que yo no sé? Pero, ¿sabes? Las personas mayores, los ancianos, tienen cosas que decir. En el caso de los amigos de Job, a veces, es verdad, van a decir cosas equivocadas y cosas incorrectas, pero Eliú, aún así, vemos que no les desprecia. Y creo que hoy en día necesitamos aprender de la prudencia de Eliú. A veces creemos que lo sabemos todo, pero necesitamos ser personas que escuchen y ser prudentes a la hora de hablar, sobre todo cuando estamos tratando con personas más mayores que merecen nuestro respeto y que merecen que seamos prudentes y escuchemos. Hasta aquí vemos este contexto, este cuadro que nos sitúa, nos pone en situación como Job y sus amigos han dejado ya de hablar, cada uno sigue en sus 13, cada uno sigue pensando que tiene razón, y entonces ahora ya comienza a hablar Eliú, empieza con unas palabras. Dice: y respondió Eliú, hijo de Baraquel Bucita, y dijo: yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Algunos comentaristas, y no está nada claro, por eso decía al principio que es un personaje un tanto extraño, hablan de que es probable que este fuese descendiente del segundo hijo de Nacor, y que por lo tanto podría ser un descendiente de Abraham, pero como digo, esto es más una suposición que cualquier otra cosa. No se sabe mucho de él, pero hay algo que sí que la Biblia nos dice, que era joven, y como ya hemos dicho, era alguien prudente y era alguien respetuoso. Él había estado escuchando atentamente todas las intervenciones. Y no solo había tenido respeto, sino que él había tenido miedo a decir y pronunciar algo inapropiado. Él estaba esperando el momento oportuno para él poder hablar y poder dar su opinión. Probablemente, y viendo el respeto que le tiene hacia los otros, él estaba esperando poder aprender algo de estos ancianos, que pudiesen enseñarle a través de su experiencia. Y creo que esta también es una gran virtud. Creo que en Eliú vemos personificadas las palabras de Santiago 1:19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y creo que esto es algo que debemos aplicar todos. ¿Cuántas veces hablamos más de la cuenta? ¿Cuántas veces somos impetuosos al hablar y decimos cosas que no deberíamos? ¿Cuántas veces nos enfadamos más de la cuenta por cosas que no deberíamos? Que el Señor nos ayude a ser como este Eliú, alguien que escuche y que a veces tengamos miedo de hablar, no sea que metamos la pata. Pero porque Eliú había sido y había estado tan callado, porque había sido tan prudente, él estaba esperando a que pasase esto, y los versículos del 7 al 9 nos dan la clave de esto. Dice: yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Él estaba esperando encontrar sabiduría en las palabras de estos hombres, en la edad de ellos, pero se dio cuenta de algo. Hay cosas que no son suficientes, la sabiduría humana, para poder entenderlas. Solamente el soplo del Omnipotente es el que puede hacer que las entendamos. Y creo que hay muchos que buscan ser muy sabios en este mundo. Muchos que buscan ser muy sabios y saber mucho dentro de la Iglesia. Pero la realidad, y quiero ser también claro y espero que se me entienda, es que por mucho conocimiento que queramos o podamos obtener, necesitamos también del Espíritu Santo. El conocimiento sin el Espíritu Santo solo vale para envanecerse. Así que sí, cuando tú lees la Biblia en tu casa, cuando te pones a estudiarla, necesitas hacerlo en oración. Mientras la lees, necesitas estar orando: Espíritu Santo, habla mi vida. Utiliza estas palabras para cambiar mi corazón. Necesitamos hacerlo en oración. Cuando escuchamos una predicación como ahora o cuando estamos en la iglesia, a veces decimos: bueno, es que el predicador hoy se ha preparado poco. Uy, es que el ángel hoy está siendo un poco pesado. Y quizá a veces seamos
sinceros, a veces puede ser que esto por nuestra parte sea también real, por aquellos que predicamos. Pero la predicación no es algo que yo hago y vosotros permanecéis inactivos. Todos participamos. El que escucha participa en la predicación y lo hace rogando al Espíritu Santo que le hable al corazón. A veces estamos tan pendientes de ser críticos, de a ver si lo que dice está bien, lo que dice no está bien, y nunca le decimos, Espíritu Santo, habla a mi vida por medio de la palabra. A veces culpamos a los que predican si no crecemos. Y como digo, a veces puede ser que los que exponemos lo hagamos mal. Seguramente habrán veces que sea así, pero mírate también a ti. ¿Estás escuchando la palabra en oración? ¿Estás expectante de que Dios pueda hablar a tu vida? Porque la sabiduría no solamente llega con la experiencia de los años, o por saber mucho, requiere de la acción del Espíritu Santo. Pablo escribe en 1 Corintios 1, del 18 al 24, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto lo dice Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, es decir, Dios otorgó sabiduría al ser humano y el ser humano por medio de la sabiduría no ha sido capaz de llegar a conocer a Dios. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es que solamente el soplo del Omnipotente es el que otorga la verdadera sabiduría, para que por medio de la predicación los corazones cambien y nos dirijamos y entendamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de los años está muy bien, la sabiduría de leer la Biblia, de estudiarla está muy bien, pero necesitamos del Espíritu Santo para que esta sabiduría produzca fruto y cambio en nuestra vida. Así que Eliú quiere presentar cuál es la naturaleza del discurso que él va a hacer. Y en los versículos del 10 al 13 dice, por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay ninguno de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios y no el hombre. Por tanto, del versículo 10, está dándole una autoridad clara a Eliú para poder expresarse. Él ha estado escuchando todos los argumentos. Seguramente han estado hablando durante días, cada uno de ellos han tenido momentos de parón en los que han buscado los argumentos que pudiesen y torcer el corazón de Job y pudiese cambiarle, pero nada de esto ha servido. Ninguno de ellos ha conseguido confrontar a Job y dar respuesta a las dudas que él tenía, a las dudas que se estaba haciendo. Y el versículo 13 es verdaderamente relevante y evidencia cuál es el motivo de las palabras de Eliú. Estos tres hombres han estado usando sus propias ideas y su sabiduría para convencer a Job de que el motivo por el que él estaba así era algún pecado que él había cometido. Cada uno de ellos había trazado un plan que para ellos era perfecto, y todos habían fallado. Y el versículo 13 dice Eliú, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Y es que mira, podemos tener las mejores estrategias, podemos preparar los mejores planes, tener los mejores argumentos y ser los mejores apologetas y tener los mejores argumentos del raciocinio para convencer a otros que Dios existe. Y podemos hacer muchas estrategias, pero cuando acabamos dependiendo más de nuestras ideas, de nuestros argumentos y de nuestras palabras para presentar el Evangelio, entonces estamos fallando. Porque ni tú, ni yo, ni ningún argumento que puedas presentar racional va a cambiar el corazón de nadie. Y es que Dios es el que vence al hombre. Dios es el que tuerce las voluntades. Dios es el que cambia los corazones. No eres tú, no soy yo, es Dios. A veces decimos, es que la Iglesia no cambia.
Y entonces empezamos a planificar cosas. ¿Qué podemos hacer para que la iglesia cambie? Y empezamos a preparar. Y no digo que esto esté mal, entendedme, creo que a veces cuando la iglesia está dormida, y creo que vivimos en un tiempo en que la iglesia está muy cómoda y hasta cierto punto estamos dormidos. Por supuesto, el consejo pastoral y los líderes tienen que pensar cómo hacer que la iglesia se active. Creo que esto tiene que ser así. Pero nuestra estrategia tiene que ser un complemento de la oración y la predicación. El problema es cuando la oración y la predicación se convierten en algo que metemos en nuestra estrategia para que nuestra estrategia pueda tener fruto. ¿Quieres que la iglesia despierte? ¿Tienes ganas de verlo? Ora y predica. ¿Quieres que tu vida se avive? Ora y estudia la Biblia. ¿Quieres ver cómo tus familiares, tus amigos, tus compañeros se convierten? Ora por ellos y predícales. Deja de intentar cambiar el corazón de nadie. Al hombre lo vence Dios. Por eso, como hemos leído antes, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es la estrategia que Dios ha trazado para cambiar los corazones. Y es la manera en la que Dios vence la voluntad del hombre, lo tuerce, lo atrae hacia sí, y lo enamora y lo hace un hijo suyo. Y si hasta aquí hemos visto el contexto de cómo hemos llegado hasta aquí, hemos visto al principio también las primeras palabras de Eliú hacia Job y hacia sus amigos, exponiendo por qué él va a empezar a hablar ahora, vamos a ver cuál es su mensaje en este capítulo, porque esto nos sirve como introducción a lo que veremos las próximas semanas y que tendrá mucho más sentido en esa idea de conociendo al Dios verdadero. Dice, versículos del 14 al 17, ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se le fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Y es que el mensaje que va a traer Eliú no es un mensaje suave. Eliú ya ha visto que estos no tienen ya ninguna otra cosa que decir. Los cuatro se han callado. Y él viene con un mensaje duro, con un mensaje de juicio y con un mensaje claro tanto para Job como para sus amigos. Eliú es como una olla express. Él ha estado aguantando, el pitorrito en su cabeza ha ido girando, pero la presión de dentro de él ya no aguanta más. Y entonces tiene que hablar, dice los versículos del 18 al 20, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues, y respiraré. Abriré mis labios, y responderé. Eliú ya no aguanta más. Ha escuchado tanto a estos hablar, tiene un celo tan grande en su interior. Dios está quedando en mal lugar. Job está hablando de que Dios se ha equivocado. Los otros están enfocando mal la verdad divina y los argumentos divinos. ¿Acaso no era Dios suficiente para revelar a Job cuál era el problema? ¿Por qué ellos tenían que fallar de esta manera? Y creo que a veces nos parecemos mucho a Job o a cualquiera de sus amigos. ¿Por qué en un mundo que está tan en contra de Dios y de lo que Dios dice, nosotros callamos? ¿Por qué no estamos como Eliú, a punto de explotar al escuchar las conversaciones y los temas que esta sociedad habla? Y quiero dejar algo muy claro, porque últimamente se habla muy a la ligera de persecución, es que a tal o a cual le han cerrado el canal, estamos siendo perseguidos porque hablan contra la ideología de género, contra tal cosa. Hermanos, esto no es persecución. Si quieres ver persecución, busca iglesias evangélicas en Nigeria y verás imágenes fuertes de persecución, de verdad. Y es que nuestra guerra no es contra la ideología de género, no es contra el aborto, no es contra la eutanasia. Nuestro objetivo en la tierra no es este. Nuestro objetivo es presentar a Cristo dentro de la iglesia y fuera de ella. Ojalá nuestra ira se encendiese para presentar a Dios, como va a hacer Eliú, y no para simplemente defender un sistema moral. A veces nos enfocamos tanto en la moralidad, y no digo que esté mal,
pero olvidamos que lo importante es presentar a Cristo. Cuando vemos los avivamientos de los siglos XVII y XVIII en Escocia, en Gales, en Inglaterra, vemos como toda la sociedad cambia. Cuentan testimonios de que en las minas los burros dejaron de obedecer porque ya no les insultaban, que los bares se cerraron, que se cerraron los locales de apuestas. ¿Por qué? ¿Porque la Iglesia cambió el sistema moral de la sociedad? No, porque Dios cambió los corazones de los que componían la sociedad. Y es que la Iglesia no tiene que ser una organización que se opone al mundo. La Iglesia es un organismo vivo que tiene que impactar y tiene que transformar el mundo a través del Evangelio. Si lo que intentamos es imponer nuestra moral por encima de otra, no vamos a conseguir nada. Pero si conseguimos presentar a Cristo por medio de la predicación y nuestro interior arde de ganas de hablar de Él, esto cambiará la sociedad. Esto es lo que la sociedad necesita. No necesita que traigamos nuestra moralidad y la impongamos, necesita que presentemos a Cristo y Cristo cambiará sus corazones. Y por último, Eliú quiere dejar algo claro, que él no se casa con nadie, que su único interés es presentar a Dios. Nada más, dice en versículo 21 y 22, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. ¿Por qué no hablar lisonjas? De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. La palabra lisonja, que pues no es muy habitual que la utilicemos, tiene que ver con halagar a alguien en exceso, hablar muy bien de alguien y regalarle un poco el oído. Seguro que todos nos hemos encontrado con personas que quieren quedar bien con todo el mundo, que cuando alguien hace algo, incluso cuando alguien hace algo malo, pues intentan quitarle hierro y decirle, bueno, no pasa nada, que tú haces las cosas muy bien, y este tipo de cosas. Eliú tiene un compromiso con Dios y con la verdad. Él no está ni del lado de Job, ni él está del lado de sus amigos. No va a tirar ni para un lado ni para otro. No va a regalarle el oído a Job, ni le va a regalar el oído a sus amigos. Él tiene un solo objetivo, revelar quién es Dios y revelar la gloria de Dios. Y fijaos en algo, porque aquí ya nos presenta un pequeño detalle de quién es Dios. En breve mi hacedor me consumiría, y es que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto con el cual no se puede jugar. Si Eliú, queriendo defender a Dios, se pusiese de un lado o de otro, estaría fallando a Dios. Dice, Él me consumiría, me destrozaría, porque estoy fallando a mi misión. Y creo que en esto vemos al Señor Jesús reflejado. Cuando lo vemos en su ministerio, Él nunca se puso ni de un lado ni de otro. No se puso del lado de los religiosos, sino todo lo contrario. Vemos como siempre les confrontó con sus pecados. Pero también, porque a veces puede parecer, bueno, es que Jesús se puso del lado de los débiles, de las prostitutas, de los enfermos. No, vemos que Él los sana, pero una de las coletillas, por así decirlo, de Jesús es vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Él confrontaba con el pecado. Nunca quiso agradarle el oído ni que de esta manera la gente le siguiera. Jesús, al igual que Eliú, estaba comprometido con la gloria de Dios. Dice Juan 12 del 27 al 28, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús estaba comprometido con la gloria de Dios. ¿Y tú con qué estás comprometido? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Agradar a unos o agradar a otros? ¿O por el contrario, comprometerte con que la gloria de Dios sea visible y sea patente? Eliú no buscaba nada para él, solo quería que Dios fuese glorificado. Y si él fallaba, él creía que debía morir, que Dios debería destruirle. Y creo que a veces nos falta ese celo, ese fuego en nuestro interior que nos lleve a ser de esta manera, porque esta es nuestra misión en la Iglesia y fuera de ella. No hacer acepción de personas, no ponernos de un lado ni de otro, sino ponernos del lado de Dios y que Dios sea glorificado. Y quiero acabar ya, y solo espero que esta primera predicación de esta serie nos sirva para ver de qué manera debe ser nuestro corazón al acercarnos al Dios verdadero. Por un lado tenemos a Job, alguien que se estaba autojustificando al máximo,
Es cierto que la situación en la que él estaba no era por algún pecado que le hubiese cometido, pero él no había dejado de ser un pecador. Así que siento decirte que si tú te quieres acercar a Dios como alguien justo, como alguien que merece acercarse a Dios, no vas a poder acercarte al santo. Es imposible. Por otro lado tenemos a los amigos de Job, hombres sabios y con conocimiento, pero que estaban envanecidos, que dependían de sus fuerzas y de sus argumentos para intentar cambiar el corazón de Job. La humildad y la sinceridad es algo básico para poder conocer al Dios verdadero. El conocimiento es bueno y necesitamos conocimiento, pero el conocimiento nos tiene que llevar a mirar a la cruz, donde Cristo fue crucificado para salvarnos. Debemos acercarnos a Dios, reconociendo que somos personas incapaces y que por nuestros medios no somos merecedores. Y por último tenemos a Eliú, un joven apasionado, un joven que arde en su interior por la santidad y por la gloria de Dios, alguien que escucha, alguien que respeta, que no se posiciona a favor del hombre y solamente quiere que la gloria de Dios sea patente, alguien que es humilde, pero que está seguro, alguien que se deja guiar y que está lleno del Espíritu Santo, con su confianza puesta en que solamente Dios puede vencer al hombre. Si él habla con su sabiduría, va a obtener el mismo resultado que los amigos de Job, que el resto, pero si él presenta al Dios verdadero y lo hace en unión con el Espíritu, el corazón de Job y de sus amigos van a cambiar. Ojalá nosotros tengamos esta misma pasión para predicar el Evangelio y para acercarnos al Dios verdadero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, tan maravillosa. Y de aquí en adelante, Señor, en estas próximas semanas queremos conocerte a ti, Señor. No queremos saber de ti, queremos conocerte a ti, por medio de estos discursos que Eliú va a hacer, donde va a hablar de tu santidad, de tu justicia, de tu perfección, de tu poder, de tantas cosas de las cuales necesitamos volver a mirarte y verte de esta manera. Gracias, Señor, y ayúdanos a ser como este Eliú, que tengamos esas ganas y ese fuego en nuestro interior para hablar y hablar de ti, Señor, a otros, para que por medio de los argumentos que el Espíritu Santo nos dé las fuerzas y nos dé las palabras adecuadas para impartir sabiduría y cambiar los corazones de la gente que nos rodea. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a cambiar, Señor, y refleja también el pecado que hay en nuestras vidas. No permitas que seamos como Job, que nos autojustifiquemos tanto, que lleguemos a poner en duda tu justicia, que pongamos a poner en duda la manera en que tú haces las cosas, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a saber escuchar, a ser precavidos, pero, Señor, también a tener fuego por hablar, Señor, y fuego por predicar a otros quién eres tú, Señor, y por conocerte. Amén. Amén. Pues lo dejamos aquí. Como he dicho, pues me he alargado un poquito más, disculpad, pero creo que era necesario para entender por qué nos metemos en esta serie y por qué creo que es importante para nosotros. Así que nada más, nos vemos muy pronto. Hasta luego.